Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el texto bíblico: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te pido que por favor nos hables hoy, nos confrontes hoy. Te pido, Señor, que por favor nos lleves a un punto de crecimiento tras escuchar y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias por haberse puesto en pie. Estamos recordando cómo surgió la iglesia. Y de recordar cómo surgió la iglesia, espero que podamos aprender aspectos necesarios en nuestra fe cristiana. Hoy vamos a hablar de la misión. La misión que está descrita en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de hablar de la misión, comenzamos leyendo desde el versículo 6, porque bien lo habíamos conversado la semana anterior. Existían unas expectativas en los discípulos de Jesús que no eran las expectativas de Jesús. Lo llamamos la esperanza errada. Pero déjeme volver a partir de allí, de ese punto. Me voy a adelantar un poco en aspectos que vamos a encontrar en futuros textos de Hechos, para hablarles sobre una transición en las expectativas que tenía la iglesia. ¿Está aquí conmigo? Entonces recordemos cuál era la primera expectativa que tenían los discípulos. La primera era que Jesús en algún momento iba a tomar las armas, iba a armar un ejército y se iba a rebelar contra Roma e iba a liberar a Israel, y luego Israel se convertiría no solo en un reino independiente, sino que podría llegar a convertirse en el nuevo imperio. Esa era la primera expectativa. ¿De acuerdo? Pero Jesús les dice: a ustedes no les toca saber eso. Y recibirán poder y me serán testigos. Ya vamos a conversar sobre ello. Pero poco a poco esa primera expectativa va a evolucionar, va a cambiar. Así que poco a poco esa primera expectativa se va a traducir no en que Jesús va a tomar las armas, sino en que Jesús va a volver por su pueblo. Ahora, ¿quién era el pueblo de Jesús? Pues los que creían en Él. Él había dicho en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz
Jesús habló acerca de que tenía un redil, sus ovejas. Así que ellos se sentían el pueblo de Dios. Y la expectativa comenzó a transformarse a una expectativa que curiosamente aún permanece. Les estoy hablando de ese escenario en donde la iglesia comenzó a esperar el retorno de Cristo. ¿Para qué? Para irse con Él. Aleluya. Y entonces, ¿para dónde nos vamos? Pues para el cielo. Ahora, ¿está mal esa expectativa? Espera. El problema es que la iglesia comienza siendo una minoría que va a ser perseguida, que va a ser maltratada, que va a ser difamada. Así que el sueño de muchos creyentes era que Jesús viniera pronto por su iglesia para que todo ese sufrimiento terminara. ¿No le suena parecido al sueño de muchos creyentes hoy? Ven, Señor Jesús, por tu iglesia, que esto está muy feo. Señor, esto está horrible. Ven pronto. ¿No le suena? Señor, hay demasiado liberalismo. Hay tanta corrupción. Ven por tu iglesia. No es un anhelo nuevo. Tampoco fue el anhelo primario de la iglesia. El anhelo primario de los discípulos de Jesús era ser el imperio, pero poco a poco fueron asentando esa idea, o más bien quitándola y transformándola en: no vamos a reinar en la tierra, vamos a reinar en el cielo. Y no tenemos por qué sufrir todo el abuso que sufrimos. Vamos a irnos al cielo. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una corriente de pensamiento muy propia que se le ha puesto nombre. Porque dentro de la iglesia existe una tendencia hacia el escapismo. ¿Y qué es el escapismo? El deseo de escapar. Entonces, vamos a recibir poder para escapar. ¿Ya ve? Vamos a recibir poder para irnos de aquí y dejarlos a todos aquí sufriendo porque son unos corruptos. La iglesia adoptó el anhelo, y se los voy a describir en capítulos siguientes. Vamos a hablar sobre esto, pero déjenme adelantarme tantito, ¿sí? Porque desde un principio el anhelo de que Jesús viene pronto y nos vamos con Él invadió tanto a los creyentes que empezaron a decir: ¿y yo para qué tengo una casa? No, yo voy a vender eso que no lo voy a necesitar en el cielo. Así que a vender propiedades y a dárselo a la iglesia. Uy, porque nos vamos todos. Pronto vamos a hablar sobre eso que pasó. Pero detrás de tanto anhelo de seamos un cuerpo y todo esto, existía o existe el deseo de vámonos pronto. Vámonos pronto. ¿Quería Jesús que la iglesia se concentrara en recibir poder para irse? ¿Quería Jesús que la iglesia se concentrara en tener poder para estar en medio de la oscuridad anhelando escapar? Era lo que Jesús quería. ¿Cree usted que el anhelo de Jesús tenía que ver con que su iglesia fuera empoderada para que se arrodille a orar? Señor,
ven pronto. Porque desde muy temprana época en la iglesia se empezó a hablar de ha de venir. Él ha de venir. ¿Y de dónde surge el ha de venir? Pues Jesús lo había dicho. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús habló de las moradas celestiales. Y los discípulos recordaron sus palabras. Así que el anhelo por ir a las moradas celestiales para que terminara el sufrimiento aquí, la persecución aquí, las miradas peyorativas acá, el desprecio acá, ese anhelo subió y subió y subió. Ese escapismo comenzó a caracterizar la iglesia. Pero antes de que se configurase este escapismo, Jesús dejó un elemento importante para que la iglesia lo tomara y se guiara de él, para que asumiera con fuerza y se levantara con fuerza en pro de lo que realmente Jesús quería. Y lo dejó reflejado en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. Así que, a pesar de que estas palabras quedaron allí con fuerza grabadas en el corazón de los discípulos, a pesar de eso, la iglesia comenzó a evolucionar en un pensamiento. Le voy a mencionar 3 palabras raras, pero tranquilo que se las explico. La iglesia avanzó desde un pensamiento soteriológico hacia una soteriología escatológica. Se lo repito. La iglesia avanzó de un pensamiento soteriológico hacia una soteriología escatológica. ¿Y soteriológico qué es? Pues es una palabra que viene del término griego soteria. Soteria significa salvación. ¿Sí? Así que ¿cuál era la salvación que la iglesia quería al principio? Recuérdenla. Librarnos del imperio. Ser libres de la bota romana. Esa era la salvación que querían. Pero ¿cuál fue la salvación que construyeron poco a poco en sus expectativas? Irnos para el cielo. Escatología viene de futuro, estudio del futuro. Así que ya no estaban pensando en una salvación inmediata, estaban pensando en una salvación eterna, gloria a Dios. Pero esa salvación solo tenía que ver con irse para el cielo. ¿Sí me entiende? Entonces empezaron a soñar con que íbamos a hacer un imperio y de pronto dijeron, no vamos a hacer un imperio, pero sí vamos a tener un reino celestial, aleluya. Y se movían de aquí para acá. Pero en el punto medio donde quería el Señor que se pararan, no se pararon. Porque el Señor no quería que simplemente estuvieran anhelando todo el tiempo, me quiero ir para el cielo, para el cielo, para el cielo, y olvidaran y olvidásemos que tenemos un propósito aquí. ¿Se entiende eso? Jesús nunca quiso que olvidáramos que tenemos un propósito aquí. Por supuesto que hay un propósito eterno. De eso hemos hablado en distintas oportunidades. Pero no podemos olvidar nuestro propósito aquí, en el aquí y en el ahora. Y ese propósito Jesús lo dejó completamente claro. Me serán testigos. Me serán testigos. Jesús no llamó
ni estableció la iglesia para que la iglesia anhelara escapar, para que soñara con evadir la realidad que le rodea. Porque es que la iglesia no era la única oprimida. Y dependiendo del gobierno de turno, tampoco somos los únicos oprimidos. Hay comunidades oprimidas. Hay grupos que están sufriendo. Hoy podemos estar deseando escapar de diferentes realidades que nos rodean. Hay gente en la iglesia que por su condición migratoria está anhelando que el Señor venga pronto. Hay gente en la iglesia que por su condición de creyente y está en un ambiente de trabajo muy difícil, muy complicado, está anhelando que el Señor venga pronto. Y dejamos de mirar grupos que están sufriendo por estar en la miseria. Personas que están sufriendo por también su condición migratoria. Y nuestra mirada solamente está en el cielo. Ven pronto, Señor, ven pronto, cumple tu promesa, Señor. Llévanos, Señor. Y el hermano que está a tu lado, que necesita ayuda, ¿qué? La iglesia no debería estar preguntando ¿cuándo viene Cristo? Más bien debe cuestionarse con intencionalidad: ¿cómo puedo ser testigo en medio de la realidad de este mundo? Jesús dice: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La promesa de la venida del Espíritu Santo no fue entregada para satisfacer la inquietud del discípulo que estaba preguntando si iba a restaurar o no el reino de Israel. Recuerden que Jesús habla de la venida del Espíritu Santo para responderle a este discípulo. Y recuerden la pregunta del discípulo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos, pero me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús le está respondiendo a este discípulo desconocido y le está diciendo que el Espíritu Santo no vendría para revelarnos cuándo se iba a establecer el reino de Israel. El Espíritu Santo no vendría para revelarnos cuándo sería llevada la iglesia a la eternidad de Cristo. Él ya le dijo con antelación a ese discípulo: no te toca conocer los tiempos. Ese no es un tema tuyo. Así que el Espíritu Santo no viene a revelarnos cuándo va a suceder alguna liberación. ¿Me siguen? Y lo digo porque tenemos una extraña práctica escatológica. Cuando hablamos de futuro, hable de escatología. ¿Y sabe cuál es esa extraña práctica escatológica? A alguien de tanto en tanto se le ocurre sentarse, lápiz en mano, calculadora en mano, y empieza a sumar y a restar. Daniel 7 dice esto, Daniel 8 dice esto, son 70 semanas por aquí, son 2300 tardes por acá, es el año 0 por aquí, en -4 por acá, le pongo aquí, le quito allá, 490 por aquí, 490 por allá. El Señor Jesús viene el 21 de marzo de tal año. ¿Y qué es lo siguiente que pasa? Lo siguiente que pasa es una serie de seguidores que le creen a ese cálculo y dicen: sí, está muy bíblico, sí, eso está muy teológico, sí, el pastor tiene razón, el Señor Jesús viene el 21 de marzo.
¿Alguien me sigue? Y eso no ha pasado una vez. Y pasa, y pasa, y de tanto en tanto se levanta alguno por ahí, lápiz mano, calculadora en mano, y pone una fecha. El Señor me reveló. Y de tanto en tanto algunos seguidores dicen: uy, sí, hay nueva revelación. Escucha este video, escucha este mensaje, preparémonos. El Espíritu Santo no vino para decirnos cuándo va a ser el reino de Israel o cuándo se va la iglesia. Por eso no vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para decirnos cuándo viene Cristo por su iglesia. Otra vez, el contexto por el que Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo es para responderle a ese inquieto discípulo que está preguntando: ¿vas a restaurar el reino? Y Jesús primero le dice: no te corresponde saber eso, pero vendrá el Espíritu Santo. Lo primero que le dijo es: no te corresponde saber eso. Y seguimos pegados de un anhelo escatológico. ¿Cuándo viene Jesús? A mi mente viene lo último que recuerdo: un pastor americano, él, que predicaba que Jesús iba a venir el 21 de mayo de 2012. No sé si usted recuerda a ese predicador, porque su predicación hasta en medios seculares la publicaron. ¿Y cuánta gente no se unió para darle dinero para poner vallas por todo el país diciendo que Jesús venía el 21 de mayo de 2012? Así que en ese año 2012 me acuerdo que la gente estaba muy asustada. No sabía si asustarse más por los mayas o por la venida de Cristo el 2012. Vamos en el 2025 y no fue Jesús el que falló. Jesús siempre fue claro: no nos corresponde conocer los tiempos. No nos corresponde eso. Y el Espíritu Santo no vino por eso. El Espíritu Santo vendría para revestirnos de poder con el cual podamos ser testigos en un contexto global que inicia en lo local. Testigos. Para eso vino. Para ser testigos. O mejor dicho, para empoderarnos y con ellos ser testigos. Siempre ha sido muy difícil definir esa palabra poder. Siempre ha sido complicado. ¿Qué quiere decir poder? Sí, la palabra en griego es fácil de identificar, es dynamis. La misma palabra que utilizamos para dinamita. Y de alguna forma poder se hace entender como una explosión. Porque es igual la palabra que utilizamos para dinámico. Dinámico, dinamita, tiene la misma palabra, dynamis. Y se relaciona mucho con movimiento, como con facultad para hacer. Y de hecho, cuando analicemos a Hechos capítulo 2, veremos que el Espíritu Santo desciende con poder. Y lo más visible que se ve en ese poder es el hablar en lenguas. Y posteriormente vamos a ver los milagros. Pero hay algo detrás de ese poder que a mí me llama mucho la atención. Hay un elemento en ese poder que lo volveremos a notar en Hechos 2, 3, 4, y que quiero traérselos hoy. Algo de ese poder que yo creo que el Espíritu Santo nos trajo
y lo puso a disposición de todos nosotros. Cuando lleguemos a Hechos 2, hablaremos de esto otra vez, así que no se estrese porque repita cosas. Cuando el Espíritu Santo vino, Pentecostés, hablaron en lenguas. Voy a hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Quién le dijo a Pedro, sal y explícale a la gente lo que está pasando? ¿Quién? ¿Quién le dijo a Pedro, aprovecha el alboroto, sal y predica? ¿Quién le dijo a Pedro eso? ¿Quién? ¿Por qué Pedro sale al frente de cantidad de incautos curiosos y da un sermón que representa que más de 3,000 personas lleguen a Cristo? ¿Por qué? Pero es que eso es lo que trajo el Espíritu Santo. ¿Qué trajo? O más bien, ese poder, ¿en qué se traduce? Entonces les voy a explicar 3 conceptos de difícil pronunciación para dar a entender lo que yo creo que, aparte del poder visual, los milagros, la lengua y todo lo demás, yo creo que hay un elemento de ese dinamis, de ese poder que trajo el Espíritu Santo sobre nosotros, y paradójicamente no estamos usándolo muy bien. ¿Está listo? ¿Quiere escucharlo o no? Entonces, ahí va. Voy a utilizar unas palabras complicaditas. En pedagogía existe un concepto que se llama heteronomía. ¿Cómo se llama? Mire la palabrita y se la va a poner ya Leti. Ahí está. Heteronomía es descrito en pedagogía o en psicología del niño, psicología infantil, como una condición racional, mental en el niño, por la cual él no toma decisiones, sino que sigue instrucciones. ¿Cómo así? Usted a un niño le dice, si el niño tiene 6 o 7 años, casi siempre sucede así, usted le dice, a dormir. Y puede que el niño se moleste, pero ¿qué? A dormir. ¿O no? Usted le dice, se come la sopa. Y puede que al niño no le guste, pero le dice, se come la sopa. ¿Cierto o no? El niño sigue instrucciones. Usted le dice al niño a dormir y muy probablemente el niño no pregunta por qué. Él dice, yo quiero estar despierto o lo que sea, pero no pregunta por qué a dormir. Va a dormir, así sea que no le guste, va a dormir. Eso se llama heteronomía. ¿Sí? Y eso tiene algún nivel de aplicación con nosotros los cristianos. Hay algunos cristianos que son heterónomos. ¿Qué quiere decir eso? Algunos cristianos, usted le dice, prohibido hacer esto. Sí, señor. Tiene que hacer esto. Yo lo hago. Y si usted le pregunta a ese cristiano, ¿por qué estás haciendo esto? Él dice, porque me dijeron. ¿Por qué no puedes hacer esto? Porque me dijeron. Algunos cristianos heterónomos tienen la necesidad imperante de llamar al pastor y decirle, pastor, yo sé que son las 3 de la mañana, pero ¿usted qué dice? ¿Es pecado tomarse una cervecita? ¿Solo una? Pastor, ¿usted qué dice? ¿Será pecado si yo hago esto? Si el pastor dice que no es pecado, aleluya.
Si el pastor dice que es pecado, entonces no lo hago, no lo hago. No. Pero, ¿por qué lo haces o por qué no lo haces? ¿Ya me sigue la idea? A esos cristianos así, yo los defino como heterónomos. Son como niños. Hay que decirles todo. Hay que ni siquiera explicarles. No lo haga o si lo haga. Ni para qué decirle por qué, es que no va a entender. Pastor, yo no entiendo nada de eso. Usted solamente dígame si puedo o si no puedo. ¿Esos son cristianos qué? Heterónomos. Ahora, en el modelo pedagógico, y este modelo lo propone el padre de la pedagogía moderna que se llama Jean Piaget. En el modelo pedagógico, la heteronomía es inmadurez. No hay madurez emocional. ¿Se entiende? Pero para llegar a la madurez, el niño tiene que crecer, se va a convertir en un adolescente, en un joven, y entonces, por supuesto, va a llegar a otro nivel que se llama autonomía. ¿Cómo se llama? Autonomía. Mírelo ahí. Y contrario a la heteronomía, el joven autónomo ya no necesita que otra persona le diga qué hacer. Él ya analiza por sí mismo. Es hora de ir a dormir, le dice usted al muchachito. ¿Y qué le dice el joven? No, yo me levanto, yo me acuesto tarde y me puedo levantar temprano. No hay problema. ¿Sí? Vamos a comer esto. No, yo no quiero comer eso. Tiene tantas cantidades de proteínas y carbohidratos. Y no, eso yo no me lo voy a comer. Porque ya piensa, ¿no? Ya razón. Pues en la fe cristiana, yo creo que existen los autónomos. Casi siempre el autónomo es esa persona que dice: yo no necesito del hombre para que me enseñe. El Espíritu Santo me lo refleja, me lo revela todo a mí. ¿Me siguen? Y no es nuevo, ¿no? No es nuevo. En la iglesia de Corinto habían cuatro grupos claramente divididos. Estaban los seguidores de Pedro, los de Cefas. ¿Y quiénes eran los de Cefas? Yo necesito la ley. Estaban los seguidores de Pablo. ¿Y quiénes eran los de Pablo? Vivimos en la gracia. Estaban los seguidores de Apolos. ¿Y quiénes eran los de Apolos? Necesito que me prediquen bien, con sustento, con carnita. Y había un cuarto grupo que decían que eran los seguidores de Cristo. Estos que se ven como muy espirituales, en realidad eran aquellas clases, eran esas personas que decían: yo no le creo ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Pedro, ni a nadie. Yo no le creo al hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Yo solo creo en Cristo, aleluya. Demasiada autonomía, ¿no le parece? Yo no necesito que me enseñen nada, yo ya me la sé. En la historia de aquellos escatológicos que le menciono, hubo uno que un día dijo: yo no necesito el pastor para que me enseñe, el Espíritu Santo me muestra. Tomó lapicito, tomó calculadorcita, tomó borradorcito, papelito, empezó a hacer sus cálculos y dijo que el Señor Jesús iba a venir el 21 de marzo de 1943. 1843. En la historia de Estados Unidos eso se conoce como el gran fiasco. El gran fiasco de 1843. El autónomo suele decir con algún aire de arrogancia que él no necesita a nadie que le diga qué hacer, porque él sabe lo que tiene que hacer.
Y aunque en el modelo pedagógico de Jean Piaget la autonomía es el estado ideal de la madurez, para mí la autonomía es el otro extremo, donde la heteronomía es el primer extremo. Y los extremos son malos. Así que el heterónomo y el autónomo, para mí, son inmaduros. Esto es opinión personal. Pero ¿me está siguiendo lo que le estoy queriendo decir? ¿Se me sigue? Y entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Ahí voy, porque viene otra palabra rara. Y es lo que yo creo a donde deberíamos llegar nosotros los creyentes. Se llama autonomía teónoma. Ahí ve la palabra rara. ¿Y qué es autonomía teónoma? Escúcheme bien. Es el punto donde tengo la capacidad de reflexionar, de analizar y saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero siempre basado y entendido en honrar la soberanía de Dios. Así que el autónomo teónomo sabe que Dios también le habla a través de una predicación. Pero el autónomo teónomo no se queda solo con una predicación y va y estudia la Biblia y va y reflexiona la palabra de Dios y trabaja todo el tiempo en que esa palabra sea vivencia en sí mismo. El autónomo teónomo no es una persona que está diciendo: yo no sé por qué estoy aquí. ¿Por qué está usted aquí sentado? Hay algunos que van a decir: pues porque no tenía más que hacer. Ese es el heterónomo. Pues porque yo quise. Ese es el autónomo. Pues porque yo quiero honrar a Dios creciendo con mis hermanos. Ese es el autónomo teónomo. ¿Se entiende? Hay un punto de equilibrio en la madurez donde ni muy muy ni tan tan, como dicen las abuelas, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay un punto de equilibrio en donde soy capaz de entender que toda persona en esta comunidad de fe puede enseñarme para crecer. Y soy capaz de reflexionar cada una de las decisiones que estoy haciendo. ¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué canto? ¿Por qué levanto mis manos? ¿Por qué testifico a otros? ¿Por qué sirvo? Y entonces aquí se refleja el heterónomo, el autónomo y el autónomo teónomo. Porque el heterónomo, porque mi mamá me dijo que cantara. Porque desde chiquito estoy aquí. Porque toda mi familia es cristiana. El autónomo, pues porque yo quiero. Pero el autónomo teónomo, porque quiere honrar a Dios. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vengo diciéndoles? Porque yo creo y estoy completamente convencido que cuando el Espíritu Santo se posó en la vida de los discípulos, se generó autonomía teónoma. Nadie le dijo a Pedro: sal y predica. Él de aquí entendió que eso era lo que había que hacer. ¿Quién le dijo a Felipe: ve y háblale al etíope, o ve a Samaria y testifica? ¿Hubo algún apóstol diciéndole que hiciera eso? El Espíritu Santo le habló y comprendió que tenía que moverse para testificarle a ese etíope, para ir a Samaria. ¿Quién le dijo a Pablo que su llamado era a los gentiles? ¿Hubo algún apóstol poniendo manos sobre Pablo y diciéndole: tu llamado es a los gentiles? ¿O la madurez espiritual de él le llevó a entender que el propósito de Dios con su vida tenía que ver con los gentiles?
Entonces nosotros nos tendríamos que preguntar si hay autonomía teónoma en nuestra vida o no. Porque muchas veces estamos, tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, y tengo que llegar temprano, y tengo, como si el tengo fuera una característica de la fe cristiana. Y aunque en muchas iglesias parece que es una característica de la fe cristiana, no lo es. Yo no vengo a la iglesia porque tengo que. Yo vengo a la iglesia porque me nace. Yo no canto porque tengo que. Yo canto porque me nace honrar a Dios. Y eso me nace, surge de un entender. Me nace de aquí, o me surge de aquí, comprender qué le agrada a Dios. Pero cuando le estoy diciendo que me nace de aquí, no le estoy hablando de que me nace de mi corazón como humano. No. Me nace del Espíritu Santo que mora en mí. Porque el Espíritu Santo vino a darme poder. Poder que no solamente se traduce en una manifestación externa. Poder que también se traduce en la capacidad de entender por qué soy testigo. ¿Por qué soy testigo? Solo la primera generación, esos 120 que estaban allí, vieron a Jesús ascender. Ampliemos el número, si lo quiere, utilizando el de Pablo. 500 personas vieron a Jesús ascender. O lo vieron resucitado. De ahí en más, ni siquiera Pablo lo vio resucitado. ¿En qué se basaba su firmeza para incluso dar su vida? ¿Por qué Ignacio de Antioquía dio su vida por un Jesús que él nunca vio resucitado? Porque recibió poder del Espíritu Santo cuando llegó a su vida para ser testigo. Poder que te convierte en una persona espiritualmente madura. Poder que te transforma en una persona espiritualmente equilibrada. Poder que te permite, cuando quieren imponerte prácticas dañinas, incluso en la iglesia, rechazarlas. Poder que te permite entender qué de lo que estás haciendo en tu día a día honra a Dios y qué no. Poder que viene del Espíritu Santo, que todo el tiempo habla a mi corazón. Vuelvo y le pregunto, ¿quién motivó a cada discípulo a levantarse y a hablar? ¿Quién motivó a que los discípulos le dijeran al concilio: es importante para nosotros obedecer primero a Dios antes que a los hombres? ¿De dónde surge esa convicción? Se lo puedo decir con total claridad: del poder que el Espíritu Santo les dio. Porque sin ese poder no hubieran tenido la fuerza para decir eso y saber que vendrían los latigazos. Sin ese poder no hubiera llegado Pedro a donde el
paralítico que estaba al lado de la puerta y le hubiera dicho: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate. Era el poder de saber que estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Ese poder también puede llegar a cada uno de nosotros hoy. Mucha gente está a la espera o a la expectativa de que el poder que se refleje sean milagros y demás. Y yo sé que ese poder es maravilloso, y yo sé que ese poder se sigue reflejando en la iglesia, y soy creyente de esa clase de poder. Pero también sé que antes que una manifestación física hay más poder en una vida madura y equilibrada en el espíritu. ¿Alguien me sigue? Hay cierta confusión, de eso hablaremos más adelante, que es interpretada por las personas que creen que ya no hay manifestaciones del Espíritu Santo, como un argumento para decir que ya el Espíritu Santo no se manifiesta con milagros. ¿Por qué? Porque el ministerio de Pablo comenzó con muchas manifestaciones sobrenaturales, pero sobre los últimos años no había manifestaciones sobrenaturales. Entonces muchos creyentes piensan que eso significa que poco a poco los milagros fueron desapareciendo hasta que ya no hay milagros. Yo no lo veo así, ¿sabe? Yo no lo veo así. Yo sigo creyendo que existen los milagros aún. Y entonces, ¿por qué el ministerio de Pablo no tenía tantos milagros al final de su ministerio? Porque nunca fue el centro de su ejercicio ministerial. Nunca lo fue. La centralidad del ministerio de Pablo estuvo en su gran capacidad para levantarse en contra de la persecución. Porque a Pablo lo persiguieron no solamente los sacerdotes y religiosos de la época, también los mismos creyentes legalistas lo persiguieron. Y siempre se paró y se mantuvo firme, hablándole a las personas que Dios le llamó a que hablar. Déjeme hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Necesita este poder? ¿O solamente quiere el poder de las manifestaciones físicas? Porque si solo quiere el de las manifestaciones físicas, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero estoy convencido que un poder mucho más trascendente es que nada te mueva de la fe en donde estás. Que nada te saque de allí. Un poder mucho más trascendente es que tengas la fuerza para inspirar a tu familia a permanecer unidos. A mí no se me olvida que Jesús le advirtió a sus discípulos que el día en que estemos frente a Él, alguien se va a parar allí a decir: en tu nombre sanamos enfermos, se levantaron muertos. ¿Eso qué es? ¿Eso no es manifestaciones físicas? ¿O no? En tu nombre expulsamos demonios. ¿Eso no son manifestaciones físicas? ¿Y qué le va a responder Jesús a esa persona que hizo todo eso en su nombre? ¿Qué le va a responder? Apártate de mí, nunca te conocí. Porque aunque tuvo el poder sobrenatural de los milagros, faltó algo para que esa persona conservara su eternidad en Dios. ¿No le parece? Y ese poder
El Espíritu Santo nos lo está ofreciendo hoy. ¿Alguien lo quiere? Cierre sus párpados, por favor. Los 120 presentes en el aposento eran testigos de su resurrección, pero las posteriores generaciones no estuvieron allí cuando Jesús ascendió. Sin embargo, algo sí pudieron testificar cada generación: el poder transformador de Dios en sus vidas. El poder transformador de Dios. Ese es Él, el que tiene ese poder. El que puede transformar no solo tu vida, sino el corazón fracturado y adolorido de tus hijos o de tu cónyuge. El que puede convertir tu sentido de culpa en perdón y traer esperanza para ti. El que puede sanarte de cáncer, pero también puede curar tu alma. Ese es Él.